Ok, bueno chicos, Erev Tov, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Parashá Baalotejá, ¿sí? Este, vamos entonces a compartir pantalla con ustedes con respecto a la Parashá de esta semana. Recordemos que, muchachos, por favor, mantener los micrófonos silenciados. Y cualquier pregunta, cualquier duda que les surja o cualquier aporte, bienvenido será. Todo aquello siempre sea con respeto y en aporte, ¿sí? A la idea que se esté dando en ese momento, ¿correcto? Bueno, chicos, vamos a proceder a compartir pantalla. Con Parashá Bealoteja. Bealoteja. Ok, chicos. Bueno. Vamos a ocultar el panel de vídeo. Ok, entonces bienvenidos a para la parashá semanal a Lotejá, ¿sí? Esto comprende el Sefer Bamidbar, el Sefer cuarto libro de la Torá, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 de la Torá. Ok. Ok. Importantísimo, es una mitzvah de encender la menorá, ¿sí? Es bastante interesante. eh, ¿Por qué la parashá arranca con esta mitzvah? ¿Sí? Es algo que es bien nutritivo para nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Qué dice nuestra lámina? Dice que la última parashá describió cómo los Neziim, líderes o príncipes de las 12 tribus de Israel, inauguraron el altar del Mishkan con sus korbanot, con sus sacrificios. No obstante, Aarón, que era el príncipe de la tribu de Leví, se abstuvo de abordar a Moshe con un obsequio similar de animales y carretas cargadas con ofrenda para el altar, porque este, para los Neziim, ¿sí? Ya era un poco tarde el momento de ellos abordar a Moshe con respecto al tema de los aportes. Recordemos que de igual manera, como ya en parashot pasadas, perdón, se sabía que estas personas, de igual manera se les permitió el aporte, ¿sí? De sus ofrendas, pero se colocaron en otros tipos de construcción, como por ejemplo las ofrendas de los Nesim, fue colocado, de ahí fue donde se partió para la construcción del pectoral del Cohen Gadol, el cual contenía las 12 piedras preciosas que representaban a cada tribu de Israel. ¿Por qué Hashem impide que Aarón participe de estos Corban? ¿Sí? Por el tema de que tiene mucho que ver con el tema del pecado del becerro de oro. Recordemos que Aarón, él se, se ofrece para darle los últimos toques al tema de la construcción del becerro de oro, pero porque tenía intenciones de demorar el, el, el que demorar en la construcción, la terminación del becerro de oro, porque sabía de que Moshe en cualquier momento llegaría, ¿correcto? Entonces,
Hashem consuela a Aarón a Cohen y le dice, no hay por qué afligirse. Para ti yo reservé una misbah que sobrepasa la ofrenda de los sacrificios de dedicación. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos prepararán la menorá en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. ¿Correcto? Entonces, el día que la redención de Mashiach, ¿sí? Que sea pronto y en nuestros días, cuando veremos la reconstrucción de nuestro sagrado Beit HaMikdash, se retomará nuevamente este servicio, esta abodá, ¿sí? En el encendido de la menorá. ¿Por parte de quién? Por parte de todos aquellos, todo aquel Cohen que en ese momento esté en ejercicio, ¿sí? Y se retomará nuevamente esta hermosa mitzvah. Entonces, dice Hashem, dice la Torah que Hashem emplea un término inusual por encender la menorá diciendo, ve a lo tejá. ¿Qué significa esto? Este término denota, vos ganaréis elevación. ¿Qué significa esto, muchachos? Esto significa que cuando un judío, ¿sí? O una judía cumple una mitzvah con el corazón, con dedicación, con amor y con mucha entrega, se eleva espiritualmente, ¿sí? Dice unos videos del rap Tubia Server de Jabat de La Plata en Argentina, que ¿qué pasa si un judío cumple una mitzvah de manera mecánica? Sí, está bien, cumple, pero la cuestión no es que tú te conviertas como un reloj, ¿sí? Que marca los segundos y los minutos, o sea, no hacer las cosas, la misma, el cumplimiento de preceptos de forma mecánica, sino saberlo por qué lo estás cumpliendo y al tener conciencia del cumplimiento de estos preceptos dados por Moshe y estipulados en la Torá, la persona hace sus misbot con mucho amor y con mucha conciencia. Eh, dicen los sabios, ¿sí? En este precepto del encendido de la menorá, que la Torá viene a enseñarnos que cada uno debe convertirse en su vida personal en un Aarón, una Cohen. ¿Por qué? Porque cada uno debe encender su propia menorá en su corazón para emular, ¿sí? El cumplimiento de mitzvot y poder elevarnos espiritualmente tal cual como lo hacía Aarón a Cohen, ¿sí? En la época del Mishkan. Son enseñanzas bastante profundas y bastante hermosas, ¿sí? Que la Torah nos viene a enseñar porque pues la Torah es nuestra guía, ¿sí? La Torah es nuestro camino seguro y nos indica cómo nosotros debemos manejarnos en distintas situaciones de la vida cotidiana. En cada lugar, dice el texto, nuevos detalles son añadidos. Hashem advirtió a Aarón a Cohen no subestimar la grandeza de la mitzvah de preparar la menorá. Y van entrando más personas. Ok. Ok, los levitas son iniciados en el servicio. Recordemos que la parashá pasada, la parashá Nazó, fueron escogidos los gershonitas y los mehararitas para distintos tipos de labores con respecto al acarreo y transporte de los elementos correspondientes al Mishkan. Después de que los leviim o los levitas fueron asignados a sus tareas, ellos no fueron autorizados a comenzar la abodá antes de ser sometidos a una ceremonia especial que en el futuro la esposa de Korah ridiculiza, ¿sí? Y por el cual, ustedes saben, en Parashá Korah, que es una Parashá que es próxima, se crea todo este caos y toda esta rebelión contra Moshe y contra Aarón a Cohen, ¿sí? Mientras tanto, mientras llegamos a ese punto, pues vamos a enfocarnos en, en explicar de qué se trataba esto. Cuando cada levita comenzaba con su servicio, lo hacía de la siguiente manera. Todo su cabello sobre su cuerpo era afeitado, ¿sí?
El tercer y séptimo día de su purificación era salpicado con las aguas de la para adumá, que es la vaquita roja, el cabello de la vaquita roja, a fin de ser purificado de tumat amet. ¿Qué es tumat amet? Es una impurificación por si acaso algún levita se había impurificado con el cadáver de un muerto o de ciertos tipos de reptiles que la Torá especifica como prohibidos. Luego, traía ofrenda de sacrificios de inauguración. Esa persona era balanceada. ¿Sí? Esa persona era balanceada, tan igual como cuando se llevaban ciertos tipos de ofrendas al Bet Hamikdash. En ese momento, el Cohen también agarraba las manos de la persona que llevaba esa ofrenda y las balanceaba en distintas direcciones. Eso tiene una explicación y tiene una connotación. Entonces, los Levíim sirvieron en lugar de los primogénitos. ¿Por qué? ¿Por qué esa explicación? Porque recordemos que antes del pecado del becerro de oro, todos los primogénitos, ¿sí?, de todas las tribus del pueblo de Israel, ellos estaban llamados a ofrecer el servicio en el Beit Hamikdash, ¿sí? Igualmente en el Mishkan, si estaban en el desierto, pero luego de eso, entonces, ese trabajo solamente fue conferido a la tribu de Leví porque ellos se abstuvieron de haber caído en ese error. Entonces, los ídolos son descritos como muertos, entre comillas, y uno que ofrenda a ellos está ofrendando a los muertos. Entonces, la grandeza de la generación del desierto. Una vez en una persona en nuestra comunidad explicaba que la generación del desierto, recordemos que ellos tenían unos niveles muy, muy altos, pero en el lado negativo, ¿sí? Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, recordemos que hay niveles, hay grados de santidad, y eso lo vemos explicado, lo vemos desarrollado con entre las 7 semanas que hay entre Pesach y Shavuot, que son 50 días, 49 días, 50 días, porque eso denota el grado de santidad del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, la generación del desierto, están llegando personas, la generación del desierto fueron nuestros antepasados los que tenían un nivel de grandeza que era excepcional. De hecho, antes, ¿sí?, lo explican nuestros sabios que antes de la transgresión del pecado del becerro de oro, el ángel de la muerte no tenía permitido tocar a los de Israel, a los israelitas, ¿sí?, sino que ellos habían alcanzado un nivel de inmortalidad. ¿Qué explica la Torá? La Torá explica que los israelitas fueron conducidos por nubes de gloria y describe el camino que ellos viajaban. Hay varias razones de por qué la Torá se explaya sobre la manera de viajar de los israelitas. Número uno, algunas naciones, Goim, alegaban que el pueblo de Israel estaba peregrinando alrededor sin propósito, o sea, estaban perdidos, ¿sí? Como que caminan, no saben para dónde van, ¿sí? Entonces, por eso es que la Torá se explaya la explicación para demostrar a las naciones por qué esta ruta que había escogido los israelíes. Y también porque revela la grandeza de la generación del desierto. Dice el Midrash que parece casi sobrehumano que millones de personas, incluyendo niños pequeños, viajaran por este sistema por un periodo de 40 años. La Ahat Sot Zerot, las dos trompetas de plata de Moshe. ¿Qué dice Hashem? Hashem le dijo a Moshe, Moshe, tú eres un rey, por consiguiente, hazte trompetas que serán sopladas para ti, al igual que los reyes hacen sonar trompetas antes de batallar. La santidad de las trompetas de Moshe eran tan grandes que fueron ocultadas antes de su muerte para que no fueran a caer
en temas de idolatría. Recordemos que todos estos implementos que fueron ocultos fueron hechos, se procedió de esta manera para evitar cualquier tipo de mal uso. ¿Correcto? Todo por Leshem Shamaim. Las trompetas anunciaban el comienzo de un viaje, reuniones de congregación entera, así como reuniones de los Neziim. Recordemos que los Neziim son los líderes de las tribus. Número 1, la partida con ambas trompetas simultáneamente, los sonidos tequia, teruá, tequia. ¿Les suena familiar? Pues sí, muchachos. Tequia, teruá, tequia son los mismos sonidos que se hacen sonar en el mes de Elul, que es el mes de la Teshuvah, el mes del arrepentimiento, del retorno, ¿sí? Luego que nosotros pronunciamos todos estos perdones y, bueno, ustedes saben mejor de ese tema que yo. Y el día de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur que se hace sonar el shofar. ¿Alguien necesita algún tipo de duda, de aclarar alguna duda? Ok. Podemos, chicos, mantener el micrófono en silencio, ¿sí? A menos que tengan alguna duda, ¿sí? O algún aporte. La reunión del pueblo de Israel con ambas trompetas, un sonido de tequía. La reunión de los príncipes o de los líderes con una sola trompeta, un sonido de tequía. Hashem dictó una mitzvah para todas las generaciones de soplar trompetas en las siguientes ocasiones: en tiempos de calamidad y en el Beit HaMikdash. Dicen algunas personas que tantos mercaderes de fe que uno ve en internet hacen sonar este hermoso instrumento que es el shofar de manera irresponsable, ¿sí? Porque ellos aluden el tema de la como espantar o ahuyentar malos espíritus o energías, ¿sí? Que ellos consideran, ¿sí? Dentro de su tanta locura, utilizar este instrumento tan hermoso como el shofar, como si fuera cualquier tipo de amuleto, ¿correcto? Yitro. Bien, muchachos, ¿quién es Yitro? Yitro es el suegro de Moshe, abuelo de Gershón y padre de Sépora o Sípora. Era ahora el 20 del mes de Iyar del 2449. Los israelitas habían pasado casi un año al pie del monte Sinai. Luego Moshe los mandó a prepararse para la partida. Estaban destinados a entrar en la tierra solamente en 3 días y pecaron su entrada de forma demorada en 40 años. Ya todos sabemos la historia, ¿sí? Que es peor el pecado de la Shonara que incluso el de la idolatría. Y aquí lo vemos demostrado porque nuestros antepasados cayeron con el tema del pecado del becerro de oro, más sin embargo, no se demoró la entrada al pueblo de Israel, sino en 3 días. Mientras que con el tema de aquel incidente vergonzoso de los espías, debido a la Shonara de esos 10 espías, duramos 40 años en el desierto. Entre los israelitas estaba el suegro de Moshe, que era Yitro, el midianita. Moshe le promete a Yitro, su suegro, el uso de la tierra de Jericó o Jericó hasta la construcción del Beit HaMikdash. Los descendientes de Yitro fueron famosos como, como cabezas del Sanedrín, como Rosh Sanedrín, que enseñaron Torah en el pueblo de Israel. Cuentan algunos sabios que en los descendientes de Yitro, ellos tenían un nivel de modestia bastante elevado. Cuentan que cuando había alguna enseñanza, cuando había algún sabio, estaba explicando Torah o alajá, qué sé yo, la descendencia de Yitro, esos muchachos no entraban en el Bet Midrash, ellos se quedaban sentados afuera, en la puerta. ¿Pero por qué? Si su antepasado Yitro, ya él era parte del pueblo de Israel. Y los sabios le preguntaban, ¿por qué no entran? Y ellos decían, somos descendientes de Yitro, por lo tanto somos conversos
y creemos que no merecemos ocupar un lugar privilegiado dentro del Bet Midrash. Y los sabios les decían, no, está muy bien tu nivel de humildad, pero ustedes son parte del pueblo de Israel, por favor, ingresen y disfruten de esta maravillosa clase. Eso contaban nuestros sabios, que era el nivel de humildad de los descendientes de Yitro. Las plegarias de Moshe cuando el pueblo partía y arribaba a una estación. Una estación era a una localidad. Cuando Hashem deseaba que el pueblo comenzara un viaje, él elevaba la nube que rondaba sobre el Mishkan como lista para partir. Él no partía hasta que Moshe así mandaba y proclamando, Kuma Hashem. Cuando una partida era inminente, Moshe elevaba una plegaria e imploraba al Todopoderoso, revélate Hashem, para que los enemigos del pueblo de Israel sean dispersados y para que los que lo odian huyan delante de ti. Cuando Hashem deseaba que los israelitas se asentaran la nube de gloria que iba con ellos, se mantenía quieta. Descansa Hashem entre los 10,000 miles y miles de Israel. Amitonenim bekibrot ataba, el pecado de los quejosos que anhelaban carne. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Hashem deseó en ese momento purificar la generación del desierto por medio de estaciones para probar su fortaleza espiritual. Eso es tan igual como cuando a una persona, por poner un ejemplo de la vida cotidiana, desea eh, adquirir un puesto de trabajo en una empresa. Entonces, esa persona es sometida a distintas pruebas, ¿sí? Si el anhelo de esa persona es ser parte de esa compañía, esa persona está dispuesta a pasar las pruebas que sean necesarias, ¿correcto? No solamente pruebas de conocimiento, sino también probando su fortaleza emocional. Lo mismo hizo Hashem. Él nos probaba y nos probaba y nos probaba para verificar qué tan fuerte nosotros teníamos nuestra emuná. La estación de Kibrot Ataba, donde Hashem condujo a los israelitas, generaba anhelos físicos, deseos físicos. Los primeros en ser atacados fueron los más bajos entre el pueblo. ¿Quiénes eran? Eran los Ereb Rab, ¿sí? Los egipcios que decidieron salir con los israelitas en el desierto. Los codiciosos oficialmente se quejaron de que carecían de carne. Recordemos que ellos, cada mañana, ellos recogían el maná, ¿sí? Y lo consumían, y de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de esas personas, era que si ellos pensaban que querían comer pollo, el maná les sabía pollo. Si ellos pensaban que querían comer carne, el maná les sabía carne. Y los Ereb Rab, ellos recogían el maná derretido y ellos tenían que hacerle un proceso de cocción para poder para ser apto para consumo humano, ¿correcto? Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a alegar de que el tema, que para ello era peligroso el tema de no poder evacuar, porque hasta en eso Hashem fue misericordioso con nuestros antepasados, evitándole el tema de la evacuación. Entonces, una de sus demandas de los Ereb Rab eran las siguientes. Algunos deseaban arayot, desposar a sus parientes más cercanos. Algunos estaban probando si Hashem podría suministrar abundante carne en el desierto, ¿sí? Otros anhelaban carne porque el man era un nutriente espiritual antes que uno físico. Otros sostenían que necesitaban comida por razones de salud, por el tema que anteriormente he mencionado, que era el tema de la evacuación. Los Ereb Rab crearon una gran conmoción recordando a los israelitas de su anterior vida, que ellos vivían de manera provechosa, por ponerlo en una etiqueta, en Egipto. La Torah refuta las críticas al man de los israelitas, enfatizando sus sorprendentes cualidades. Hashem estaba muy molesto de que los Bnei Israel sucumbieran a sus deseos. Recordemos que eso hoy en día sí lo vemos nosotros reflejado en la manera como cada judío maneja su vida espiritual, ¿sí? Sobre todo nosotros que nos encontramos en diáspora, muchos de nuestros amigos que
no son judíos, nos invitan a ser parte de cualquier tipo de reunión, agasajo, eh, que pues una persona, y más si es una persona joven, se vería eh, estimulado a participar, sobre todo cuando son viernes, en los días viernes y en la noche, que es cuando es Kabbalah Shabbat, cuando está comenzando el Shabbat. Entonces, de acuerdo al nivel, a la emuná que pueda sentir la persona pues puede fácilmente caer en esta tentación de quebrar el Shabbat o puede verse fortalecido y permanecer en su casa con su familia disfrutando de la mesa de Shabbat. Todas estas pruebas han sido necesarias para probar en los israelitas y hoy en día seguimos viendo pruebas para ver qué tanto nosotros tenemos nuestra fe, nuestra emuná puesta en Hashem. Los ancianos son elegidos e imbuidos con Ruach HaKodesh, con el Espíritu Divino de Hashem. Hashem concede a Moshe la solicitud de traer nuevos ancianos al Gran Consejo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que el antiguo Sanedrín, estas personas que pues tenían un nivel de espiritualidad y de conciencia bien elevado, ellos no solicitaron ante Moshe el tema de la carne, pero con el solo o con el simple hecho de haber pensado, ¿sí? Todo este tema de que los Erev Rab pudiesen tener razón, ellos no hablaron, ellos simplemente lo pensaron, a ellos se les quitó el grado de pertenecer al Sanedrín, al Consejo de Sabios. Entonces, Hashem le dice, escoge un nuevo consejo de sabios para traer ancianos al gran consejo que era nuevo. En el segundo exilio egipcio, los israelitas habían sido conducidos por 70 ancianos. Cada gran Sanedrín durante toda la era del primer y segundo Beit HaMikdash constaba de 70 jueces con un nazí a la cabeza. Para poder, cuando se escoge esto, ¿sí? Recordemos que esto se hacía era echando suerte. ¿Por qué? Porque si era un nací, entonces las cuentas no cuadraban, ¿sí? Entonces, esto se hacía era con suerte, ¿sí? Porque se quedaban dos por fuera. ¿Sí? No era porque se escogía dedo, sino quedaban dos personas por fuera. Esto refleja el modelo de la corte celestial en lo alto, la cual consta de 70 Sarim, que son 70 guardianes, 70 ángeles designados sobre las 70 naciones y el Todopoderoso sobre ellos. Entonces, con base a la petición de los Erev Rab, Hashem anuncia que traerá consigo un castigo al proveer la carne. Hashem ordena a Moshe, anuncia al pueblo que mañana yo proveeré la carne que ellos demandaron, pero adviérteles, no obstante, que serán castigados a causa de ella. ¿Qué esperaba Hashem ante semejante advertencia? Que tanto los israelitas como los Erev Rab entraran en Teshuvah, ¿sí? Se arrepintieran, pero no lo hicieron. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en deseos mundanos, aún sabiendo que después de caer en esa debilidad vamos a tener algún tipo de consecuencias, más sin embargo nosotros por un momento, por un instante de segundo, nos olvidamos de, de lo que puede esto representar en nuestra vida espiritual, ¿sí? Lo mismo le sucedió a estas personas que a pesar de tener un nivel espiritual bien elevado, porque era parte de la generación del desierto, cayeron en los deseos carnales. Moshe salió hacia el pueblo a disuadirlo la petición con palabras suaves, porque Moshe, recordemos que él tenía una mitzvah de no molestarse con el pueblo. No podía enojarse con el pueblo de Israel. Entonces, Moshe ve que no podía persuadirlo, no podía convencerlo, no podía tratar de cambiar su decisión. Después de eso, convocó a los ancianos como Hashem había mandado. ¿Quiénes son estas personas? Eldad y Medad reciben profecía. ¿Por qué? Ellos, ¿quiénes fueron? Cuando se escogen los 70 ancianos, ¿sí? Para conformar el nuevo Sanedrim, recordemos que
de acuerdo a la suerte, cuando se echaban suerte, dos personas debían quedar por fuera. Pues estas personas, estos muchachos decidieron voluntariamente apartarse, ¿sí? Del sorteo de la escogencia del Sanedrín. Mas, sin embargo, Hashem vio esto con buenos ojos y les dio a ellos el don de profecía. Entre los 70 ancianos hubo dos hombres que no se presentaron en el Ohel Moed. Mientras los ancianos estaban todavía en el Ohel Moed, el espíritu de Hashem descansó sobre ellos y ellos comenzaron a profetizar. Como recompensa por su modestia y por su humildad, las profecías del Dat y Medad sobrepasaron a las de los ancianos en 5 puntos. Número 1. El espíritu de Hashem de los ancianos abarcó solo el futuro inmediato, mientras el Dat y Medad previeron eventos del futuro distante hasta la era de Gog y Magog. El Dat y Medad entraron a la tierra sobreviviendo incluso a Yehoshua. Recordemos que Moshe llega hasta cierto punto y el que termina la labor de entrar, de llevar, de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida es Yehoshua. Número 3, sus nombres fueron registrados en la Torá. Número 4, ellos fueron profetas hasta el fin de sus vidas. Los ancianos no. Número 5, ellos recibieron profecía directamente de Hashem y no a través de Moshe. La caída de Selah, un tipo de codornices y el castigo de los pecadores. Hashem al día siguiente cumple su promesa de proveer abundante carne. Siguiente día, una brisa marina trajo bandadas de este tipo de codornices que, según cuenta el Midrash, combinaban los gustos de carne y pescado que los judíos habían demandado a Hashem. Hashem esperó que todos los sadikim hubieran regresado a sus tiendas y luego ese tipo de comida, el Selah, comenzó a caer. Hashem trajo una plaga que castigó a cada individuo de acuerdo con la severidad de su pecado. Los judíos que habían deseado a Arayot perecieron por medio de sus vientres que se hinchaban y explotaran. Aquellos que habían calumniado al man fueron afligidos con ascará, tipo de difteria. Aquellos que habían codiciado carne soportaron variados grados de sufrimiento dependiendo de sus motivaciones en solicitarla. Otros fueron castigados con dolores de estómago y diarrea, porque el Selah se tornó gusanoso en sus intestinos. Moshe llamó a esta estación Kibrot Akabá, la tumba de los codiciosos. Pues esta es una enseñanza, muchachos, que si a nosotros, ¿qué es lo que los sabios a nosotros nos dicen? Que así una persona tenga recursos económicos, ¿sí? Bien sofisticados, bien cómodos, la persona debe tratar de manejarse con humildad. Aquí vemos la prevalecencia del orgullo y del ego por parte de los Ereb Rab que influenciaron a muchos israelitas a demandar comida, ¿sí? De este tipo de alimento por rechazar el maná, que era comida espiritual. Más que física, era comida espiritual. El lashon hará de Miriam y Aarón en contra de Moshe. El día que los 70 ancianos fueron elegidos fue un día de gran felicidad para el pueblo de Israel. Miriam comentó y su cuñada Sípora la contradijo. ¿Qué comentó Miriam? Miriam comentó que si Moshe no estaba, ¿sí?, con su esposa y no cohabitaba con ella, entonces eso pudiese servir de ejemplo a seguir por parte de los varones israelitas de no estar con sus esposas. Mas, sin embargo, Sípora, que ella, siendo hija de Itro, poseía un nivel de Kedushá bastante elevado, la contradice diciéndole a Miriam que eso no era como ella pensaba. Miriam ya había advertido a Sípora de su descuidada apariencia. Ahora, ¿por qué su hermano no había hecho caso al mandato divino de ser fructífero y multiplicarse? Bueno, aquí hay variadas opiniones. Aquí hay variadas opiniones. Una opinión que en lo personal, pues, si ustedes, alguno, puede dar un aporte con respecto a este punto, se los sabría agradecer. Una de las razones por el cual Moshe ya no
estaba con su esposa era porque Moshe había alcanzado el grado, prácticamente un grado espiritual de ángel, ¿correcto? Entonces, lo que no quería Hashem era que Moshe fuera a desviar sus pensamientos en cuestiones carnales, ¿sí? Y que Moshe descendiera de una u otra forma su nivel espiritual. Si alguien en estos 2 minutos, nos quedan 2 minutos de esta primera sesión, eh, tiene otra razón, tiene otra explicación, me gustaría que la compartiera con todos nosotros, ¿correcto? No sé si Efraín o Rishon o Yakar pueda tener otro tipo de explicación con respecto a este punto. Pueden abrir los micrófonos, muchachos, no todos al tiempo. Bueno, creo que si callan es porque están de acuerdo con esta explicación. Moshe escuchó la conversación entera, mas sin embargo, él no se defendió ni se ofendió acerca del comentario denigrante acerca de él mismo. Eh, bueno, chicos, vamos a finalizar esta primera sesión, ¿sí? Em, para luego retornar la segunda sesión y parte final de esta parashá Bealotejá, ¿correcto? Entonces, ingresamos con el mismo ID y con la misma contraseña, porque eh, quiero darles unas explicaciones y unas reflexiones de esta parashá bien interesante, chicos. Entonces, vamos a ingresar nuevamente. Finalizar, entonces. Ingresamos nuevamente, muchachos, por favor.